Bienvenidos a esta iglesia conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Vamos a tener la continuidad de nuestro curso que estamos tomando, así es que les comparto pantalla para poder avanzar. El tema de hoy es la confianza contra la preocupación. Confianza contra preocupación. ¿Cuántas veces decimos que confiamos en Dios, pero la verdad es que actuamos por nuestro propio entendimiento? Dice segunda carta de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que sí es posible afrontar las cosas con valor y dominarnos sobre nuestros pensamientos y emociones. Pero la verdad es que la preocupación nos quiere robar lo más importante en la vida, que es la alegría, la energía, la paz. Y todo esto detona finalmente en la salud. Ya saben que estudios científicos comprueban que cuando tienes mucho nerviosismo, mucha preocupación, se te inflama el colon, dan dolores y en ocasiones llega a detonar inclusive en una enfermedad todavía más grave. Así es que el enemigo viene a robar, te viene a robar la paz. Roba, destruye y mata. Así es que la preocupación es ocuparte anticipadamente la mente. Así es que no debes de ocupar la mente anticipadamente con fantasías, dice, o el ánimo de uno, de modo que estorba para admitir otra cosa. Te empiezas a formar prejuicios, por eso se llama preocupación antes de ocuparte, prejuicio antes de la decisión, antes del juicio. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, en realidad debemos de ocuparnos más que preocuparnos. Y la palabra preocupación del inglés proviene de una palabra en alemán que significa estrangular. Así es que literalmente la ansiedad quiere estrangularnos espiritual, emocional y físicamente. ¿Cuántas veces precisamente por la preocupación sientes que no puedes pensar ni siquiera correctamente? En medio de la preocupación normalmente se toman malas decisiones. La preocupación o la ansiedad no solo nos agota emocional y físicamente, también puede afectar toda la fortaleza espiritual que podamos tener y en muchas ocasiones la preocupación impide que entres en momentos de confianza y de oración. Y yo quiero recordarte la parábola que nos explica Jesús en Lucas 8:14, dice, la palabra que cayó entre espinos, dice, son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se ahogan, se preocupan por los afanes y las riquezas. ¿Cuáles son los afanes y las riquezas? Las preocupaciones del día a día y el buscar el sustento diario. Cuando se te olvida que en la palabra está escrito que cuando Dios se agrada de uno, aun mientras duermes, Él te genera las oportunidades. Dice aquí que te roban los afanes, las riquezas, placeres de la vida. Eh, Estás preocupado por llegar al fin de semana, porque el fin de semana ya tenemos la fiesta, ya tenemos el viernes es social y el cuerpo lo sabe, y cuántas veces estamos metidos en ese tipo de situaciones, distrayéndonos de lo que realmente importa. En Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da, porque es ahí donde tú esperas tener paz y tranquilidad. Un sinónimo, por ejemplo, de paz y tranquilidad, que estés en una hamaca, ahí con unos coquitos con ginebra, a la orilla de una playa, y así traduces la paz. Pero Jesús te dice que Él, la paz que te da no es como la que te da el mundo. Dice, no se turbe el corazón ni tengan miedo. La paz que Jesús te da es una paz, es una tranquilidad, una certeza aún en medio de la aflicción, aún en medio de la problemática. Ese regalo nadie te lo quita. Por eso dice que por fe es tuyo.
Por fe, acuérdate que es por confianza cierta de que ya la tienes, no necesariamente porque realmente la tengas al lado, sino porque es una confianza que tú estás estableciendo. Podemos apropiarnos del regalo de paz de Cristo a través de la fe. La fe no es un deseo, sino la confianza de que Dios va a cuidarnos. Acuérdate que dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, pero debes de tener la certeza a través de lo que sabes, de lo que conoces. Dice es la convicción de lo que no se ve, no está diciendo que es la convicción de lo que no se conoce. Esa es la pequeña gran diferencia. Cuando tienes fe, tienes conocimiento y por ese conocimiento realmente le puedes dar cumplimiento al hecho. La fe no es ciega. La fe no es que te avientes a lo ciego y a lo oscuro y a sin saber qué es y que Dios actúe y que Dios tiene el control. No, nada de eso. Dios no tiene el control. Escucha lo que te digo. Dios no tiene el control cuando tú eres el indicado para hacer las cosas, porque Dios no va a transgredir tu libre albedrío. Dios no te va a obligar a hacer las cosas. Dios va a respetar tus decisiones y Dios va a respetar tus pensamientos. Por eso es que tus pensamientos y tus decisiones deben de basarse en la fe del conocer, porque cuando actúas en la fe del conocer, entonces alineas tu voluntad a la voluntad divina y todo te viene a bien. Cuando no lo haces, Jesús te dice, la paz que les dejo no es como la de este mundo. Las situaciones y la forma de resolver algo en tu propio entendimiento seguramente no es en el mismo entendimiento que Dios tiene para ti. Podemos preocuparnos por una situación o creer que Dios controla esa circunstancia y que nos va a proteger o que va a actuar para bien, porque en muchas ocasiones creemos que Dios va a sanar a nuestro ser amado y el ser amado fallece. Creemos que Dios nos va a proteger en todo momento y cuántas veces ha habido noticias de que en campamentos de espiritualidad, campamentos de retiro, llegan maleantes a asesinar, a violar a las jóvenes que estaban en ese resguardo y que dirías entonces que Dios no estaba en el asunto. Resulta que en todo ese tipo de situaciones debes de entender que Dios permite las circunstancias y en muchas situaciones esas circunstancias nos generan mucho dolor, nos generan mucha tristeza, pero es por una razón y en muchas ocasiones es difícil en medio de la problemática, sin la paz, cuando ya se te robó, poder entender el plan perfecto divino. Las causas de la preocupación en mayor parte se centra en perder algo que es importante para nosotros. Cuando tú atesoras algo y no atesoras precisamente la voluntad de Dios, ni la presencia de Dios, eso que atesoras podría convertirse tu Dios, podría convertirse objeto de tu idolatría. Y no necesariamente creas que Dios se va a pelear con eso. Ciertamente Él te ha dicho que Él es fuerte y celoso, pero no necesariamente te va a hacer una escena de celos para quitarte esas idolatrías. Simplemente es para que entiendas que lo que a ti te preocupa, a Dios no le preocupa. Y lo que para ti es importante, muy probablemente para Dios no lo es. Y no porque no le importe lo que pienses y lo que sientes, sino que su camino simplemente es distinto. Y es ahí donde dice, Él tiene planes de bien y no de mal para ti, pero si no lo alcanzas a entender y sigues vaciándote en la preocupación, realmente no vas a poder disfrutar del camino que Dios tiene trazado para ti. Una de las principales causas de preocupación viene de construir nuestra vida sobre cosas temporales. Y aquí te voy a decir una palabra muy dura, pero tu familia es temporal, tus hijos son temporales, tu esposa es temporal. Y mira que te pongo, por ejemplo, a un autor que se llama Rick Warren. Él escribió un bestseller llamado Una vida con propósito. Y después de haber escrito ese libro de una vida con propósito, su hijo se quita la vida. Y podríamos pensar, bueno,
escribe y lo que dice el mundo, ¿no? Farol de la calle, oscuridad de la casa, cómo fue posible que descuidara su hogar para que su hijo llegara al suicidio. Este autor escribió otro gran libro que se llama Una iglesia con propósito. Y cuando termina de escribir este libro, su esposa adquiere una enfermedad terrible. Con todas estas aflicciones, Rick Warren se ve retado a confiar en lo eterno, se ve retado a realmente confiar en que con todo lo que hace sigue sirviendo al Dios bueno, al Dios que lo provee, al Dios que lo cuida, al Dios que lo protege. Y es ahí donde tú entiendes dónde está lo temporal y dónde está lo que no perece. Porque para los que aman a Dios, todo nos viene a bien. Cuando tú entiendes esta parte, el camino puede estar espinoso, puede estar con dificultades, pero como te dije en algún momento, la actitud con la que tú tomas las cosas, la actitud con la que tomas la problemática, va a marcar una diferencia en tu respuesta. Es imposible de evitar alguna pérdida en la vida. Es imposible porque, como te digo, la familia es temporal y nos duele muchísimo cuando un ser amado se va. Pero dice la palabra, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Tú debes de tener la confianza clara de saber que vinimos a este mundo para vencer todas estas aflicciones, porque Cristo vino delante y venció por nosotros, y tenemos de frente la victoria, la salvación, la gloria eterna. Somos seres eternos, no somos seres que viven un, una pequeña temporada. Se ha escuchado muchas veces y tú lo has visto que vida nada más tienes una. Y entonces como vida nada más tienes una, te invita a tomar, a desbocarte, a enfiestarte. Y precisamente porque vida nada más tienes una, deberías de pensar en cuidar la vida que tienes aquí, porque la vida que tú vives en este mundo marca tu vida para la eternidad. Si no se hacen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, es ahí donde tenemos que hacer el tesoro y donde debemos de tener la mirada puesta, no en lo que tenemos aquí. Y no quiere decir que nos vengamos a vivir siempre en mediocridad y en podredumbre, no, simplemente que no te afanes y que no te preocupes, porque hay cosas más importantes para Dios en el reino. La preocupación que provoca el pecado, esa preocupación, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú en tus pensamientos empiezas, por ejemplo, a pensar que la situación económica la vas a solventar robando, transeando, haciendo malos negocios, dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras guardas en tu corazón malos pensamientos, mientras no expones la naturaleza de tus emociones, de lo que guardas en el corazón, que la palabra en Ezequiel leímos que dice que es engañoso, que guarda maldad. Si tú lo ocultas, dice que ahí se envejecen tus huesos, te desgastas. Y mira que lo puedes ver, por ejemplo, desgraciadamente en lo que se ve, no en lo que no se ve. En lo que no se ve es el chisme, la murmuración, como te dije, a lo mejor el robo que puedes ocultar, la infidelidad, tal vez todo eso lo puedes ocultar. Vamos a pensar que no se ve. Y vamos a pensar que es más difícil de ocultar una adicción a las drogas. Fíjate tú en todas las personas que se drogan, cómo se ven envejecidos, cómo el cuerpo se ve minado. Dice aquí que el cuerpo dice, se envejecen mis huesos. El cuerpo realmente tiene un aceleramiento celular que hace que te veas demacrado. Bueno, eso es en las drogas que sí se ven. Chisme, murmuración, preocupaciones, como te dije, no lo ves, pero como te comenté hace rato, lo detonas en colitis, lo detonas en cáncer, lo detonas en muchas enfermedades que normalmente van ligadas a los pensamientos. En una ocasión, cuando yo
era adolescente, iba yo a ver al dermatólogo porque tenía yo el cutis graso. Por tener el cutis graso, tuve que andar visitando a varios dermatólogos porque unos decían que tenía el cutis graso y la piel de los brazos reseca y tenía diferentes problemas en mi cuerpo, según decían los dermatólogos, hasta que uno llegó a decir que yo iba a desarrollar manchas en mi cuerpo a consecuencia de los nervios porque yo era muy nervioso para las temporadas de exámenes. Yo estudié en Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, alias vocacionales, y la verdad es que mucha gente quiere entrar ahí y lo fácil no, lo difícil, perdón, no es entrar, lo difícil es salir, porque el nivel de presión es grande. Y así también en los estudiantes de Japón. Muchos estudiantes se llegan a quitar la vida porque el nivel de presión es grandísimo. Y este tipo de presiones, este tipo de estrés, lo que hace es quitarte, drenarte no solamente la alegría, sino físicamente te empieza a mermar. Por eso la preocupación debe de estar fuera de tu contexto mental, fuera de tu contexto espiritual, porque realmente estorba tu espiritualidad. Nuestra desobediencia produce un estado de inquietud. Por el contrario, el que vive en santidad vive con la conciencia tranquila. Te hablaba yo de los drogadictos, pues bueno, resulta que también los patrones de conducta en tu mente generan ciertas adicciones. Y hay ocasiones en las que te haces adicto a la pornografía y difícilmente puedes tener unos pensamientos sanos. Y lo leímos en el versículo anterior. Cuando calla ese pecado, tu cuerpo se envejece tu pensamiento, se envejece tu pensamiento y ya no eres ágil para encontrar la santidad. Se hace difícil que salgas de esa trampa. Hace tiempo, en un seminario, nos decían que todas las personas que han visto pornografía para limpiar su pensamiento deben de dejar 10 años en terapia su mente sin ver ningún tipo de contenido sexual erótico. Imagínate, 10 años. Y cuando lo vuelves a ver, necesitas otros 10 años. Es muy difícil limpiar la mente, por ejemplo, hablando de pornografía y de ese tipo de adicciones que te encadenan a la lujuria, porque modificas la manera en la que ves a la persona y dejas de ver a la persona por lo que es. ¿Y qué es? Un hijo de Dios. Lo empiezas a ver como un objeto. Y todo esto hace que tus redes neuronales se enfermen, tengan malos resultados. Y llegué a ver en las noticias a un anciano, digo anciano, tenía 40 años, pero se veía como de 70 años, la piel totalmente arrugada, la piel muy lastimada, medio cano y también medio pelón, que lo habían atrapado y lo llevaban a juicio porque en el sistema de transporte le agarró las pompas a una muchacha y él simplemente decía que no sabía por qué lo había hecho. Las redes neuronales, como te digo, se enferman y las redes neuronales forman patrones de conducta, patrones de pensamiento. Y acuérdate que la palabra dice que lo que declaras con tu boca, eso sucede. Entonces, tantas veces te puedes estar repitiendo que deseas X, Y o Z mujer, o tantas veces te puedes repetir que tú necesitas X, Y o Z cosa, que tu cuerpo lo empieza a aceptar como una verdad, y eso realmente es una mentira. Dice aquí que el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y esto te lo puedo dar como algo comprobado. En el momento en el que tú inicias un proceso de limpieza de tus pensamientos, de limpieza y de reordenamiento de tus prioridades, donde tu prioridad, por ejemplo, sea un devocional, tu prioridad sea el adorar, el orar muy temprano, el vigilar qué cosas necesita tu familia. Cuando empiezas a concentrar tu fuerza y tus pensamientos en todo esto, a lo largo del día sientes paz aún en medio de la aflicción,
aún en medio de la problemática de la situación, algo de ti hace que tengas tranquilidad. Así es que esta palabra se hace viva. Cuando Daniel supo el edicto, dice, había firmado perdón, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Resulta que Daniel tenía una problemática y entre esa problemática, como lo hemos dicho en otras ocasiones, le hablaba a Dios de su problema, hablaba y confiaba en lo que Dios iba a hacer. Y dice que daba gracias delante de Dios, como cuando realmente tenía la paz y la tranquilidad. Hay un libro por ahí que se llama El Secreto y dice que tienes que mentalizar y proyectar las cosas creyéndolas como si fueran. Y da una explicación eh, científica, supuestamente, de cómo puedes con tus pensamientos influir en la materia. Pues bueno, aquí Isaías, lo que leímos, nos dijo, 32:17, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad. Y lo que nos confirma Daniel es que al orar y dar gracias como si ya fuera hecho, simplemente pasa. Dice aquí en el mismo Daniel, un poco más adelante, luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. No podía descansar el rey a consecuencia de que Dios estaba trabajando con sus pensamientos, estaba trabajando con su voluntad para darle precisamente a Daniel lo que quería. La preocupación es un dardo de fuego de Satanás. Es un dardo que trata de acabar con tu fe y con lo que conoces de Dios. Porque como te dije, cuando eres hijo de Dios no esperas que la muerte te asalte, no esperas que tus bienes sean mermados, no esperas que las enfermedades te acosen. Y por ejemplo, apenas en la pandemia que vivimos, donde muchos siervos de Dios fueron tocados y fueron llevados a la presencia de Dios, todos aquellos que no conocían empezaban a cuestionar que dónde estaba Dios, que dónde estaba la esperanza para todos aquellos que querían sanidad, olvidándose de que la voluntad de Dios es soberana y va más allá de los deseos de cualquier persona. Por eso dice Efesios 6:16, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Acuérdate que quedamos que la fe era por el conocer. Entonces, si tomas el escudo de la fe, te está diciendo que tomes para acabar las saetas de Satanás, tomes el conocimiento. Dice, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando se fue al desierto y Satanás trató de tentarlo. Satanás jamás tentó a Jesús, porque a ti lo que te tienta es lo que te gusta, lo que te agrada. Pero a Jesús no le agradaba nada de lo que le ofreció Satanás. Por eso Satanás pretendió tentarlo, pero Jesús no fue tentado. Jesús respondió con la palabra, respondió con conocimiento. Satanás le hablaba con versículo bíblico y Jesús le respondía con versículo bíblico. Entonces, ese gran escudo de la fe es un gran escudo de conocimiento. Debes de conocer y de ahondar. Satanás tiene un enorme arsenal de proyectiles incendiarios a su disposición porque tiene miles de años estudiándonos. Tiene miles de años sabiendo qué le gusta a cada persona. ¿Y qué crees? Hay un factor común. El factor común que muchas religiones tratan de acabar es la lujuria, porque muchas de las guerras que tú puedes contar en la historia vienen derivadas no nada más de la persecución de la riqueza, sino también de la lujuria. Y lo plasmó, por ejemplo, Homero en su novela de la Ilíada y la Odisea, donde por haberse robado
a la esposa de un rey por su belleza, se vino una batalla. Y esto lo estaba ejemplificando una novela de hace más de 1000 años. La lascivia, la lujuria, este tipo de problemas en el ser humano es un gran problema que nosotros como varones debemos de afrontar. Y lo vamos a afrontar porque, aunque parezcas que no tiene nada que ver, la lascivia puede detonarte en una depresión, porque de repente sabes que está mal hecho. La esencia de Espíritu Santo que está dentro de ti se entristece con el pecado y esa tristeza invade realmente tu cuerpo y eso, esa es la mentada depresión que da por estar pecando, porque no puedes terminar. ¿Cuántas veces has visto a gente que se ha metido en el alcohol por semanas y lejos de estar contentos están tristes y toman más por el miedo y el terror que le tienen a entristecerse aún más? ¿Y qué crees que todo esto da? La ansiedad. Todo esto finalmente repercute en enfermedades reales, no solamente físicas, sino mentales. Todo esto atenta contra el buen funcionamiento de tu cerebro. Es así de grave. No es poca cosa la preocupación, no es poca cosa la lascivia y la lujuria. Verdaderamente te pueden desatar problemas, sí me atrevo a decir, irreversibles. ¿Por qué irreversibles? Porque en la palabra está escrito que no todos se van a salvar. Así es que tú, que estás en este lugar de privilegio, por favor, pon tus pensamientos en orden. Dice aquí que si construimos nuestra vida sobre los valores temporales o desobedecemos la ley de Dios, vendrá la ansiedad, misma que Dios usa para regresarnos a la comunión con Él. Todo esto lo permite Dios, como te digo, para que volteemos siempre a Él, porque todo se trata de Él, y no porque Él sea un ególatra, sino porque Él tiene planes mejores para nuestra vida que nosotros mismos. Muchas veces la ansiedad es un resultado directo de un ataque satánico, pero un ataque satánico va a cumplir con su objetivo y te va a llegar porque no tienes conocimiento, porque no tienes fe. Y no te hablo de un conocimiento, como te dije en la clase pasada, un conocimiento de historias bíblicas, de fantasías, no. Se trata de un conocimiento donde el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra escrita en la Biblia, te va a mostrar el sentido real de las palabras y el sentido real de lo que quiso decir en esas historias, porque esas historias escritas en la Biblia fueron así para que no todo mundo sepa, porque la salvación no está ahí para todo mundo, está para el que la quiere recibir. El que no la quiere recibir, pese a que esté la salvación dispuesta para él, nunca va a hacer uso de ella. Así es que cuando tengas algo que te impide tener una buena relación con Dios, debes de tener en cuenta que esa preocupación o que ese patrón de conducta en tu mente debe de ser cambiado a base de la palabra. Y la palabra no necesariamente tiene que ser lo que dice la Biblia literalmente. ¿Sabes cuál es la primera palabra que podrías recibir de Dios? En el momento en el que platicas en oración con Él. A lo mejor no escuchas nada, a lo mejor no sientes nada, pero el hecho de que hables con Dios, Dios utiliza tus propias palabras para que tú te reconozcas en pensamiento. Y no quiere decir que tu mente tenga todas las respuestas, pero en tu cuerpo la palabra dice que es templo del Espíritu Santo. Y en el momento en que hablas, rompes con lo que vivimos hace rato, de que callas y envejecen tus huesos. En el momento en el que hablas y te expresas, empiezas a activar tu red neuronal para que realmente encuentres la vinculación con Dios. ¿Te has sentido tan temeroso que lo último que quieres hacer es orar o leer la Biblia? Eso de no querer confrontar el temor de una forma racional es un engaño que Satanás te pone para que precisamente te apartes. Es lo que la gente llega a llamar la naturaleza adámica. Adán, en el momento en el que estuvo en el huerto de Edén y desobedeció a la orden de Dios, su primera reacción fue esconderse.
Cuando la regamos fuertemente, la primera reacción normalmente es escondernos y negar, pero esto es por no conocer. Ese temor paralizante no viene de Dios, porque de Dios lo que viene es la paternidad. Dios le dio una oportunidad a Adán y a Eva, porque pudo llamarlos inmediatamente después de haber cometido el pecado, pero les dio tiempo. Tú puedes leer que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, Dios se esperó a que Adán y Eva se cubrieran con hojas de higo para que no vieran su desnudez. Pudo haberlo hecho inmediatamente y descubrirles la desnudez, pero no lo hizo. Y después de hablar con ellos, vino el sacrificio y los cubrió con piel. Así es que debemos de entender cómo trabaja Dios. Dios no va a llegar a quererte dar una zarandeada. Dios va a tratar contigo siempre con amor, de acuerdo a como tú lo quieras recibir. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso debemos de en todo momento tener el valor de hablar con Él. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo confrontó Él con el sacrificio precisamente al cubrirnos con piel. Satanás, como padre de la mentira, optó por destruir la confianza que había en Dios, por creer que Dios nos iba a reprender de una manera que era inimaginable. Eso generó la ansiedad en Adán. Bueno, pues nosotros no debemos de generar esa ansiedad, porque debes de entender en todo momento que Dios perdona, sí perdona el pecado, y también perdona la iniquidad, que es el deseo de seguir haciendo lo mismo. Solamente que la iniquidad sí la deja correr con su consecuencia. Y esa consecuencia es lo que nos hace perder la confianza en Dios, porque creemos que es Dios el que nos castiga, creemos que es Dios el que permite las cosas, y no es eso, es que nuestros propios actos y nuestras propias decisiones repercuten en algo que Dios no puede intervenir, porque nosotros mismos no lo habilitamos. Entonces, ¿cómo debemos de usar el escudo de la fe para extinguir los dardos del fuego del maligno? Simplemente estresándonos, llenándonos de ansiedad, para nada. Tenemos que abandonar ese pecado que sabemos que está sobre nuestra cabeza, en pensamiento, en acción, en actuar. Y de verdad, lo he dicho muchísimas veces y lo seguiré diciendo. Tenemos que buscar hacer un pacto como Job, que dijo: yo hice un pacto con mis ojos para no mirar con deseo a las doncellas de Jerusalén. Tienes que hacer un pacto con tus ojos en qué cosas ves cuando crees que nadie te ve y estás bajo la mirada de Dios. Tienes que abandonar un pecado, dice. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la verdad es que en muchas ocasiones andas con la cabeza abajo, cabeza agacha, viendo el piso como que buscando a ver si te encuentras algunos centavos. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Seríamos juzgados solamente por dejar que nuestros patrones de conducta se desboquen libremente. Nosotros necesitamos eliminar los temores innecesarios. Y el primer temor que te debes de eliminar es el que Dios te va a castigar. Si Dios te castiga en el juicio al final, será únicamente porque no quisiste afrontar el camino. Porque vivir en santidad y ser santo no quiere decir que ya lo hayas logrado, quiere decir que estás en el camino. Y si Dios llega y te encuentra en el camino, pues en ese camino te va a llevar a la gloria. Pero si te encuentra desbalagado, no te va a poner fanfarrias para entrar a la gloria, porque no quisiste estar en el camino. Debes de eliminar esos temores. Y dice Efesios 6:14, estén pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, con la verdad. ¿Y cuáles son los lomos? Los genitales.
Dice, ciñete tus genitales, contrólate, sujétate de los genitales con la verdad. Eso es lo que está diciendo. A eso se refieren los lomos. No los estés usando solamente para tratar de estar desbocando. Dice con la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que no eres una creación más. Porque animales como el perro, el chango, ya lo hemos dicho, tienen también testículos y no son hombres. Nosotros tenemos que ceñirnos esa virilidad con la verdad del Padre. Por tanto, ciñan los lomos de entendimiento. O sea, sujeta tu sexualidad a través del entendimiento, porque mientras sigas actuando libremente de tu sexualidad y permitiendo que tu mente fantasee, va a ser porque no hay pensamientos de bien. Y tus pensamientos cada vez van a ir más lejos y al rato también, cuando menos te des cuenta, ya nada te va a satisfacer. Y aquí yo estuve a punto de querer poner una imagen de Mick Jagger porque el vocalista de los Rolling Stones tuvo una esposa y se divorció de su esposa y luego tuvo otra esposa y también se divorció y luego agarró modelos y ya cuando menos te diste cuenta ya andaba con un negro de 2 metros y nada le satisface. Ya al rato entonces ya eres una niña de 7 años que se declara legalmente eso, aunque seas una persona de 50 años. Distorsión de la mente total. Así es que, por favor, defiende tus pensamientos, defiende lo que hay en tu mente. Recuerda la fidelidad de Dios en el pasado, en todo tiempo. Y mira que en esta semana vi un meme que me pareció magnífico. Era el arca de Noé y el Titanic. Y decía, el Titanic, lo hicieron expertos. Y el arca de Noé la hicieron los locos. ¿En cuál hubo salvación? ¿Los locos que le creen a Dios? ¿O vas a realmente a sanar tu situación mental, sanar tu situación económica y sanar todo lo que te preocupa solamente por tratamientos psicológicos? Yo no digo que sean malos, ni digo que los interrumpas si los estás teniendo. Estoy diciendo que tengas tu confianza en Dios, de que Dios va a utilizar las cosas. Porque si no tienes ninguna relación con Dios, todo lo que hagas va a ser en vano, va a ser de balde, va a ser infructuoso. Dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. El escudo de la fe que te protege es el escudo de conocimiento. Cuando no lo conoces, el Señor sí te conoce y es Él el que te va a proteger. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Él es el que responde. En Salmos 3, del 3 al 6, fue de los primeros salmos que me empecé a aprender porque en la ansiedad de no conocer de la palabra, de no conocer de Dios, entendí cuál era la confianza extrema del rey David cuando lo estaban persiguiendo. Estaba siendo perseguido por Saúl para asesinarlo. Estaba escondido en una cueva. Estaba en medio de bandidos. Y aún así, dijo, yo me acosté y dormí. Y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. En esa tranquilidad estaba el rey David. Y se me hizo raro. Dije, ¿por qué? ¿Qué encontró el rey David? Pues encontró nada menos ni nada más que una relación de amistad con Dios y entendió que Dios lo sustentaba y empezó a conocer más a su gran amigo llamado Dios, Jehová de los ejércitos, el que domina sobre todo, el sustentador, el que sana, el que provee. Y cuando conoces realmente quién es el que está dándote la paternidad, entonces vas a poder establecer este punto 4, permanecer en contacto con Dios. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y yo te voy a dar una sugerencia. Lo que te está preocupando, plásmalo en papel y cuando te presentes en oración a Dios, preséntale ese papel, léeselo, dile, Padre, a mí me preocupa esto.
Hazle las cuentas de todo lo que debes. Hazle las cuentas de todo lo que te está angustiando y ponlo en ese papel y preséntaselo a él. Muéstraselo y te vas a dar cuenta cómo él tiene la capacidad de anular toda la angustia y sufrimiento que esto te pudo haber estado eh, atormentando en algún otro momento. Dice Filipenses 4 del 6 al 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones. Fíjate, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque tú podrías no saber de qué manera Dios va a sustentar todo eso que pusiste en ese papel. Sin embargo, vas a tener una confianza y una alegría absoluta y total. Dice, y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esto también ya lo he vivido en tiempos de que realmente lo que te está pasando alrededor pareciera que no tiene sentido, no tiene fin, no tiene salida. Simplemente el Espíritu de Dios dentro de ti te da una tranquilidad de saber que algo bueno va a pasar y simplemente tienes que esperar y actuar. Esperar en que Dios va a hacer lo correcto y tú actuar en lo que sí puedes hacer, porque no por eso vas a dejar de trabajar o vas a dejar de esforzarte o vas a dejar de luchar. No, es esperar en la voluntad de Él haciendo lo que sí puedes hacer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, piensa en esto y el Dios de paz estará contigo. Es decir, ten pensamientos de bien. Me voy a regresar. En la Biblia, en toda la Biblia no vas a encontrar en donde diga no te masturbes. No lo vas a encontrar. Pero en el momento en el que te masturbas, no estás pensando en lo verdadero, estás pensando en fantasías. No estás pensando en lo honesto, porque no estás pensando en tu esposa. No estás pensando en todo lo justo, porque no estás pensando en algo agradable, ni tampoco en algo puro, ni en algo amable, ni algo que es de buen nombre. Así es que como te das cuenta, no hace falta que en la Biblia diga no te masturbes. Así como no lo dice claramente y directamente, te puedes dar cuenta que te está diciendo que si hay alguna virtud y digna de alabanza en eso es en lo que debes de pensar. En eso piensa cuando tengas en tu mente alguna seducción de lascivia, alguna seducción que trate de llevarte a solucionar las cosas de una manera que realmente deshonran la voluntad de Dios. Así es que yo espero que con esto tengas las herramientas necesarias para defender no solamente tu espiritualidad, sino para defender la paz y la tranquilidad que solamente la relación con el Padre nos puede dar. Entonces, que yo te invito a que lo hagas. Te invito realmente a que formes una relación de amistad con Dios para que Él pueda en todo momento darte esa tranquilidad y esa paz, lejos de preocupación, que nada más te va a llevar a un desorden mental al grado de la podredumbre. Así es que esto no es para ti. Esto para ti es conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Así es que te esperamos en la próxima clase.